de Contexto. Estamos como en tiempo de COVID-19, grabando desde nuestros hogares. Julio Ortega Tous y yo queremos llevarles a ustedes temas siempre de interés. Y hoy vamos a hablar del sector de la educación. Tenemos como invitada a la presidenta de la ADP, a la señora Xiomara Guante, y con ella vamos a conversar sobre todo este transcurrir, o mejor dicho, concluir del año en curso. ¿Qué está pasando? ¿Las pruebas nacionales se aplicarán o no se aplicarán? ¿Cuál ha sido el aprovechamiento de los muchachos, de los estudiantes con estas clases virtuales, si todos los han recibido? En conclusión, ¿cómo está terminando este año escolar y si realmente este ha sido un año perdido o no? Porque ya teníamos un 70% y pruebas realizadas, o sea que los profesores sabían ya cómo iba uno u otro alumno, pero también hay unos que estaban muy flojos. Vámonos con Xiomara. Xiomara, bienvenida a Contexto. ¿Cuál es la situación de la educación en nuestro país? Que sabemos que todos los países han sido afectados, pero en este momento nos interesa saber qué está pasando con el año escolar, con el término de este año escolar que termina en 2020. Bueno, primero gracias por la invitación que me hacen. Un honor estar compartiendo con ustedes este espacio. Bueno, ciertamente, como bien tú lo planteabas en la presentación del tema, en este año escolar, obviamente que ha sido un año irregular, en tanto llegó la pandemia, una situación que llega de manera inusitada, que no la estamos esperando. Sin embargo, hay que decir primero que al día 12 de marzo, cuando se entregaron los centros educativos, fue para el tema de las elecciones municipales. Se entregaron los centros, luego vino la alocución del presidente de la República que llama a toda la sociedad dominicana al proceso de cuarentena. No volvimos más a los centros educativos, pero hasta el 12 de marzo se había agotado ciertamente el 70% del contenido curricular y se había agotado también el 70% del calendario escolar, un poquito más del 70% del calendario de los días clase que debían impartirse en este año escolar 2019-2020. Bueno, esto es tiempo suficiente, 7 meses, digamos, de docencia, es suficiente tiempo para que podamos dar por salvado el año escolar, y en esto nosotros nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho que es acertada esa decisión del Ministerio de Educación de dar por salvado el año escolar. Se habían realizado al 12 de marzo 3 evaluaciones de las 4 evaluaciones que se realizan para poner calificaciones a los estudiantes. Entonces, con estas 3 evaluaciones, con el promedio de estas 3 evaluaciones, los estudiantes deben ser promovidos. Claro, nosotros, la ADP plantea, salvo algunas excepciones, porque obviamente, si decimos que con el 70% los estudiantes se les reconoce esto para promover, bueno, la mayoría irá al curso inmediatamente posterior, superior, que le corresponde. Habrá que dejar, y es un planteamiento que llevaremos al Consejo de Educación que está siendo convocado para el miércoles. Nosotros estamos diciendo que hay que dejar a que los maestros y las maestras evalúen cada caso de manera particular y puedan decir cuáles estudiantes ameritan una nivelación, una retroalimentación, un curso que al inicio del próximo año escolar permita que esos que se quedan un poco rezagados puedan nivelarse y puedan ponerse a la par con aquellos que van a ser calificados con muy buenas expectativas y muy buen logro, indicadores que digan que han logrado apropiarse de la mayoría de las competencias y que han abordado correctamente los contenidos. De manera que esta parte yo pienso que hay que dejarla al magisterio para que nos preparemos para nivelar esos estudiantes para el próximo año. Pero sí, entendemos que sí, que debe darse por concluido y que deben darse entonces comenzar a hacerse el proceso de promedio de calificaciones para ir preparando los registros de grado y que se le vaya anunciando la promoción a aquellos que se promueven desde ya.
Sí, hola, Xiomara. Eh, Hola. hay un aspecto que es importante y es, dado que, digamos, la conclusión del año regular fue anticipada eh, y que también los locales escolares van a ser usados otra vez para elecciones en el mes de junio, ya sea una o dos, no sabemos. Ustedes plantean que el año escolar 2020-2021 se inicia en septiembre o que se inicia regularmente en agosto como se estilaba, se estila hasta estos días. Bueno, nosotros lo que estamos planteando para el inicio del próximo año escolar no lo decimos con fechas, justamente porque hemos escuchado los expertos epidemiólogos que han hablado de la conducta de la pandemia y aún plantean primero una cosa que tenemos que asumir como dominicanos y dominicanas, que al parecer vamos a vivir un tiempo aquí con coronavirus y que hasta que no se encuentre una vacuna tenemos que irnos adaptando a la convivencia con el virus, guardando todas las condiciones que hay que guardar para frenar el contagio. Entonces, en ese sentido, nosotros no hemos planteado fecha porque la conducta de la pandemia nos va a decir si en términos reales, para guardar todas esas medidas de higiene, de preparación de nuestros centros educativos, de preparación de otros elementos que tienen que tomarse en cuenta para el inicio del próximo año escolar. Entonces, cuando estemos listos para eso, pienso que es que podemos ponerle fecha, ¿verdad? O sea, estamos partiendo de que en agosto podríamos iniciar. Ahora va a depender de que nuestras escuelas estén listas para recibir a los estudiantes. Hay que destacar que nosotros tenemos un porcentaje de 43 de centros educativos que no reciben agua todos los días, que tienen un promedio de 43%, Wow. 43% de los centros educativos de la República Dominicana no recibe agua todos los días. Y una condición básica, elemental, para frenar el contagio es el lavado de las manos. Ya sabemos eso. Entonces, todo este tema tiene que ser resuelto para que volvamos a los centros educativos. Entonces, nosotros no ponemos fecha. Ojalá pudiéramos hablar de que en el mes de agosto pudiera iniciarse con el proceso de nivelación de los estudiantes, de aquellos que necesiten nivelación, sabiendo que siempre en agosto se inicia con unos talleres para maestros. Bueno, que en este año podemos prescindir de ellos y que ese mes, esas 4 semanas se puedan emplear para dar el curso de nivelación que nosotros planteamos. Pero no estamos planteando fechas cerradas por entender que eso tiene que ver mucho con un tema que escapa de las manos de todos nosotros. Hay un problema también de infraestructura, porque según he estado viendo en otros países que han iniciado el regreso a la actividad, diríamos, a la normalización, con medidas de cuidado, se ha limitado el aforo, la cantidad de niños o de adolescentes en las aulas a 15. Aquí no habría capacidad para eso, ¿verdad? No, no hay capacidad, pero fíjate, una de las cosas que nosotros planteamos, porque es verdad que la pandemia nos tomó a todos por sorpresa, pero a dos meses y pico que tenemos en cuarentena, nos parece que ya el Ministerio de Educación debió tener un plan de contingencia justamente para que finalizáramos este año y ver cómo vamos a iniciar el próximo. Y el plan de contingencia tiene que ver con eso. Tú lo has dicho de una manera muy puntual. Nosotros ni siquiera estamos en capacidad de acoger a todos los estudiantes en la escuela pública, por eso vemos cada año una cantidad de estudiantes que se queda fuera. Ahora bien, este tema es diferente porque estamos hablando de que no podemos continuar con aulas en hacinamiento. Por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo nosotros tenemos aulas que operan con 45, con 48 y con 50 estudiantes. Eso es hacinamiento. Entonces, eso que tú planteas de que sea 15 estudiantes, nosotros pensamos que sí, que un máximo de 20 guardando el distanciamiento, en un máximo de 20, pero como una cosa extrema. Entonces, ¿qué tenemos que estar viendo? No tenemos plataformas para impartir docencia de manera virtual y que pueda llegar a todos los estudiantes y que sea una plataforma idónea
robusta, interactiva, que permita que se pueda impartir docencia. Entonces, eso lo tenemos que estar viendo, porque obviamente para que eso que tú planteas con mucha razón se pueda dar, tiene que combinarse docencia presencial y de alguna manera tenemos que ver que haya docencia virtual para que los estudiantes se puedan dividir en grupos, que va a recibir hoy un grupo docencia virtual y mañana otro grupo docencia virtual. Mientras esos reciben docencia virtual, otro grupo estará en docencia presencial, siempre acompañado de sus maestros y sus maestras. Pero hay que prepararse para eso. Y obviamente que no tenemos la plataforma, obviamente que todos los estudiantes no tienen los dispositivos electrónicos, ni tampoco tienen resuelto el tema de la conectividad. Y eso es algo a lo que hace rato deberíamos estar poniéndole el frente. Así es. Bueno, la verdad es que, decía Julio, la verdad es que no sé si, como tú bien decías, Xiomara, si para agosto pudiéramos iniciar al menos una plataforma virtual, pero sabemos que todos nuestros estudiantes, yo no sabía el dato de que un 43% no tiene agua de las escuelas, sí, mucho menos podrían... No la recibe todos los días, por lo menos tienen 3 días, eso fue... Que es suficiente para la ADP, claro. El año pasado, en septiembre, presentamos un estudio que revelaba esa realidad. Y viene la presentación en los próximos días de nuestro segundo estudio con relación a la condición de los centros. Y la verdad que te puedo anticipar que esa realidad no ha cambiado en nada. No se avanzó. En términos de agua, de energía eléctrica, no se avanzó significativamente en ninguno. O sea, seguimos con ese porcentaje elevado de centros sin agua. Lo que podría hacerse en las escuelas es que cada escuela tenga una cisterna y que la cisterna se llene cada 2 o 3 días, claro, pero que tenga también electricidad para impulsarla. Entonces, exactamente. Si no tiene esas dos cosas, el tema de la higiene va a estar muy comprometido. En cuanto al tema digital, República Digital, que supuestamente donde más iba a actuar era en las escuelas, ¿cuántas computadoras has recibido? ¿Cuántos niños y adolescentes han recibido computadoras o aparatos de comunicación? Bueno, eso es una cosa que nosotros decimos que todo esto que ha pasado ha venido a darnos con realidades en la cara y a decir que tenemos que repensar todo el sistema, y dentro de repensar el sistema hay que repensar nuestros programas. Realmente República Digital se quedó corta inclusive con el propio plan que ellos se trazaron, sus propias metas. Si estoy tomando datos del propio Ministerio de Educación, a enero del 2020 República Digital debió haber entregado 950,000 aparatos electrónicos a estudiantes de la educación pública y solo había entregado a diciembre del 2019 342,000 según sus datos propios del ministerio. Entonces, además de esto, de ponerse a tono con la entrega de los aparatos electrónicos, porque si no tienen aparatos electrónicos, que es donde comienza, no podemos exigirle que estén conectados. Además de eso, tiene que prepararse, aunque no fue diseñado para eso República Digital, para el tema de la plataforma, tiene que entrar a una fase en la que se prepare para tener una plataforma que es posible, perfectamente posible, una plataforma que permita que podamos tener docencia a través de ella, que sea interactiva y que sea menos estresante, tanto para docentes como para estudiantes, como lo ha sido el tener que impartir docencia vía las plataformas personales de los maestros, el WhatsApp específicamente. No es para eso, crea mucho estrés. La conectividad a internet, no solo en las casas, que ya claro, eso iba yo a decir. No, también en las escuelas, dentro de las escuelas. ¿Cuántas escuelas están conectadas con una red Wi-Fi adecuada en la educación pública? Nos tenemos que ir a la pausa, Xiomara, Julio. Sí. Volvemos con este tema de también, no solamente son los aparatos, tenemos conexión. La conectividad. Volvemos. Así es.
Bien, amigos, continuamos en su programa Contexto. En esta ocasión, una interesante entrevista con la secretaria general de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, sobre la situación de la educación nacional y en particular la educación pública, que es la mayoritaria. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, del año escolar? Ya lo conversamos. El Ministerio de Educación, y la ADP lo comparte, dio por concluido el año y habrá algunas clases de igualamiento o de reforzamiento que se harán con algunos, eso será decisión de los profesores directamente. Pero estábamos hablando del tema de la vuelta a la escuela. Primero del tema del aforo, de la cantidad de niños dentro y de estudiantes dentro de cada curso, que según las normas que se han venido estableciendo en los países que ya han regresado a las clases, no deben ser como máximo 20, entre 15 y 20 deberían ser. Y nos contaba Xiomara que aquí hay casos de 45 o más estudiantes por aula. Esto tendrá que resolverse, ya sea dividiendo los horarios, dividiendo las clases y usando el instrumento más intensamente de las clases virtuales a través de computadoras, de internet, o puede ser inclusive de celulares inteligentes. Yo he visto jóvenes que están en la educación pública que usan los celulares como si fuera eso es una computadora en realidad. Y lo hacen bastante bien. Pero es importante que eso que eran 950,000 estudiantes que deberían estar a enero de este año ya con sus aparatos en mano, que vendría siendo como la mitad o menos. Lo que deberían estar, no, es un 30% lo que tienen aparatos. Según la meta del ministerio, solo un 30%, porque si se trazaron la meta de 950,000 y solo 300 y tantos de miles lo tienen, es una meta, es un 30% solo. ¿Y el total son 3 millones? No, 2 millones, cerca de 2 millones, lo público, porque sobrepasan los 2 millones de niños, pero abarca el sector privado esos más de 2 millones. Pues entonces, un tema que se nos quedó en el segmento anterior era el tema de la conectividad. ¿Qué planes hay para la conectividad? Porque tú no haces nada con tener un celular inteligente, un Android o una computadora, una laptop o lo que sea, si no tiene conexión. Entonces, una de las cosas más importantes, las escuelas que estén cubiertas casi en un 100% por conexión, que estén cubiertas con lo que tú decías, el servicio de agua potable, de baños adecuados, de formas de higiene para este caso de la pandemia. Yo he visto unas cabinas de desinfección que hay para la entrada, etc. Hay muchas posibilidades, pero claro, todo eso implica dinero, claro. Mucho dinero. ¿Han ustedes tenido contacto con el gobierno? Porque ayer el presidente de la República anunció que comenzaban las fases de confinamiento en 4 fases y que los niños volverían, creo, a las clases en septiembre. No lo vi con precisión porque no apareció, pero creo en la segunda o la tercera fase. Pues lo que sí puntualizó, que lo pude ver, es que las escuelas permanecerán todavía cerradas. O sea, sí. Parece que no tienen, por lo mismo que hablábamos nosotros en el segmento anterior, no tienen todavía claro cuál será la conducta de la pandemia y sobre todo que nos vamos a preparar para vivir con ella entre nosotros, pero hay que prepararse con todo lo que ella lleva. Miren, con relación a la conectividad, ese es un tema que también se vio y se está mirando en todo este proceso. Los maestros y las maestras han hecho un gran esfuerzo por mantener a los estudiantes cerca de su escuela, que no pierdan el contacto con la escuela, y en ese sentido han estado impartiendo docencia de manera virtual, utilizando sus aparatos personales y su internet personal y plataformas personales, específicamente el WhatsApp. Sin embargo, cerca del 35% de los estudiantes no recibe este adiestramiento, esta orientación que dan sus maestros y sus maestras,
justamente por esto, porque no tienen aparatos electrónicos y porque no tienen la conectividad. Volvemos a repetir la situación del programa de República Digital. Llevó aparatos electrónicos a un 30%, según sus propios datos, de los estudiantes. Estaban llevando pizarras inteligentes a centros educativos que no tienen no solo conectividad de internet, sino que tampoco tienen energía eléctrica permanente, que no tienen cómo tener una planta eléctrica, que tienen un inversor porque están en lugares muy apartados y otros en lugares de una alta vulnerabilidad en materia de delincuencia, y entonces tienen un inversor, y el inversor, la escuela con mucho sacrificio, le compra las baterías y luego viene un desaprensivo y roba las baterías. De manera que es dramática la situación que se presentó con el tema de esas pizarras inteligentes que nunca se pudieron utilizar en una gran parte de centros educativos, aunque no voy a decir que en todas, que en la generalidad. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que para ver el próximo año escolar tenemos grandes desafíos. Y el primer desafío es que el Ministerio de Educación elabore un plan para que podamos pensar en volver a la escuela. Eso se puede hacer y tenemos que hacerlo y debemos hacerlo porque ya sabemos que vamos a volver a la escuela con coronavirus entre nosotros. Ahora hay que prepararse y todo esto que estamos diciendo hay que prepararlo. Amerita de una preparación, de prepararnos y de ver la proyección hacia allá, cómo lo vamos a hacer. Y todo esto amerita, como bien tú lo decías, de hablar de la conectividad en nuestros centros educativos, pero más allá de los centros educativos, porque en los centros estarán con la docencia presencial un día. Ahora, los días que tengamos que auxiliarnos de la docencia virtual, ¿cómo vamos a resolver el tema de conectividad? Entonces ya tenemos que ir viendo que el estudiante debe llevar un aparato electrónico, pero también un aparato que le permita tener un Wi-Fi en su casa. O sea, todas estas cosas tenemos que ir viéndolas e ir resolviéndolas. La verdad es que es un gran desafío porque como se ha visto en este programa, no caben los estudiantes en las aulas de esta manera, de una manera con espacio entre ellos. Y si es así, vamos a tener que turnarlos, un día que vayan unos, un día que vayan otros, y otros cojan la clase por un medio virtual. Entonces, hay muchos problemas. Primero, la concentración del estudiante en la casa, una vez incluso ya se hayan resuelto todos los problemas que tanto tú como el mismo Julio ha enunciado. O sea, que haya internet, que haya agua potable en las escuelas, que haya la tableta, que es lo ideal, todavía mejor que el celular porque es más grande. Higiene, instrumentos para higiene, que es fundamental. Claro. Mascarillas, algo para fumigar un poco los niños cuando salen y cuando entran. Entonces, ya después que todo esté esto cubierto, entonces, la concentración del niño, de nosotros los dominicanos, que el niño nuestro es un poco disperso. Esa no es su cultura, no está acostumbrado a eso porque no es su cultura, no estamos acostumbrados, adaptados a eso. Pero hay un aspecto que hay que también incluir. En la medida en que las clases se hagan presenciales o no, que se dividan los cursos, un día sí, un día no, o un horario para uno y un horario para otro. Exacto. Está el tema del almuerzo, el desayuno y la alimentación escolar, que también es otro tema. Así es. Es importantísimo para la fortaleza de la educación pública. Todo eso, como tú dices, Xiomara, hay que abordarlos y la mejor manera que el Ministerio de Educación lo haga, el gobierno, las autoridades, es con ustedes. Es con Eso es una cosa que preocupa. Tú has dicho algo muy puntual. Preocupa esto porque se requiere de una gran alianza de todos los actores del sistema educativo para que podamos salir airosos el próximo año. Dijimos que vamos a sacrificar muchas cosas para salvarlo, ¿verdad? Porque mal haríamos con que esos 7 meses se pierdan. Ahora bien, el gran desafío está para el que viene. Y a nosotros nos preocupa ver al Ministerio de Educación tomando medidas aisladas, porque cuando aíslan a un sector que encierra al magisterio, que dicho sea de paso, deberían estarle agradeciendo que se echaron al hombro el sistema educativo ahora impartiendo docencia de manera virtual,
Entonces tenemos Sin que hacer estar esa gran... preparados los profesores sin que, tampoco, sin que teníamos la preparación, ¿me entiendes? Pero por la gran voluntad y el gran compromiso se pudo lograr hacer una gran cosa. Entonces, ¿cómo concebir el próximo año sin la alianza con estos sectores? Fíjense cómo el ministerio ha llamado a pruebas nacionales. Después que llaman a pruebas nacionales, entonces ahora dicen que ellos quieren reunirse con la ADP para explicarnos. ¿Pero qué nos van a explicar? Debieron reunir a la ADP porque nosotros le pasamos el día 12 de abril un documento al ministro en donde planteamos cómo, porque él nos pidió nuestra opinión para culminar, para cómo calificar y luego cómo vemos el próximo año escolar. Si nosotros estamos hablando de la promoción de todos los estudiantes, salvo algunas excepciones que podrían ir a nivelación, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, ¿para qué van a servir las pruebas nacionales ahora en este contexto tan confuso? Con ¿Qué argumenta el ministerio? ¿Qué argumenta el ministerio? No lo sabemos porque llamaron a pruebas nacionales, pero no ha mediado un encuentro con la ADP. Y entonces yo digo de manera muy particular, el tiempo y el recurso económico que se va a invertir en pruebas nacionales, no deberíamos estarlo empleando para montar, para planificar, para armar un año escolar el que viene con tantos desafíos. O sea, vamos a necesitar mucho dinero, muchísimo más, porque ustedes mencionando qué cosas se van a necesitar para el próximo año en la parte presencial, y yo pensaba dentro de mí, hasta mamparas vamos a tener que construir de lo que sea, aunque sea de cartón, yo pienso, por el tema de la cantidad de niños y niñas y adolescentes que albergan nuestras aulas. Y lo de la educación virtual, eso que no estamos preparados para eso, amerita de una preparación. Entonces, todo el tiempo que vamos a emplear para dar unas pruebas que no van a servir para nada, porque ya los estudiantes saben que serán promovidos con las evaluaciones que han tenido. Entonces, ¿para qué que vamos a dar pruebas? O sea, este año debimos haber liberado a los estudiantes de esa presión, de ese peso, debimos haberlo liberado. Y haber liberado también de la preocupación de si vamos a estar todos hacinados durante 2 horas y no sabemos si estarán las condiciones dadas para eso. Precisamente de eso quería hablarte, Xiomara. Si hay unas próximas elecciones que se va a utilizar en estas aulas y demás, estas pruebas nacionales serían ahora en junio, para que las elecciones fueran en julio. ¿Cómo está esto planificado? Sí, porque las elecciones están pautadas para el 5 de julio. Sí. Y las pruebas nacionales del 12 al 19 de julio, o sea, posterior. Sí, la pusieron posterior a las elecciones. Habría que higienizar todo esto. Sí, higienizar. Porque además te quiero decir que un proceso y otro no son comparables de ninguna manera, por si están comparándolo con eso, las autoridades, ¿verdad? Habrá elecciones el 5 de julio. Ahora la gente entra a una mesa de votación y dura, ¿qué? 2 minutos, 3 minutos. Ponle 5 minutos y sale. Pero todos no estamos juntos dentro de un aula donde se va a votar, en una mesa de votación en un colegio electoral. Ahora, someter a los estudiantes 2 horas sentados, todos juntos, tú sabes que es por sede que se dan las pruebas. Los colegios privados vienen a una sede, o sea, son mucho más que los estudiantes de escuela pública, los que van a estar en los centros educativos públicos, porque los que son de colegios privados vienen a una sede a examinarse. Entonces, todo eso, yo pienso que debe haber un llamado a la sensatez, y pensemos que además los niños y las niñas y los adolescentes también están con incertidumbres. Yo pienso que no hay por qué someterlos a eso si como quiera serán promovidos. Entonces, y además agrégale que las elecciones son el 5 de julio, pero podría haber otra elección el 26 de julio. Entonces habría una situación que va a chocar ahí. Entonces todo eso hay que ponerlo en una balanza y ver que bueno, fíjate que las pruebas diagnósticas de tercero y sexto se han postergado, las diagnósticas que son fundamentales para tener, como su nombre lo dice, una diagnóstica para saber qué está pasando y qué voy a tener para el próximo año. Esas fueron postergadas, entonces, ¿por qué no postergar también estas? Bueno, vámonos a la pausa.
Vámonos a la pausa. Y a mí hay algo también que a mí me gustaría que este programa sirviera para que lo entendiéramos mejor. Tú, Julio, también hablaba de cómo la ADP ha influido en toda esta modificación de lo que sería el próximo año escolar. Y sabemos que hay un consejo de educación. A mí me gustaría entender mejor cómo funciona este consejo de educación, quiénes lo componen, ustedes la ADP, hasta qué punto son parte. Vamos a hablar un poquito de quiénes toman las decisiones en el sector de educación. Volvemos a nuestro regreso a la pausa. Bien, amigos, continuamos en esta interesante entrevista con la secretaria, con la presidenta, perdón. Se me queda siempre la antigua denominación de secretario general de la ADP. Pues yo soy de los más viejitos, ¿no? Antes era secretario general, es así. Ahora el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, doña Xiomara Guante. Estábamos conversando en el segmento anterior, al concluir, Mónica le preguntó sobre el Consejo Nacional de Educación, cómo opera, cómo funciona y qué rol tiene la ADP ahí. Si este organismo fuera es el mejor llamado para construir los consensos que se necesitan, no en general, que son necesarios, sino en particular en una situación tan compleja como es esta situación de una pandemia, que hay que tomar además otras medidas de distanciamiento físico, de higiene, de preparación de las escuelas para que tengan agua, Ya no hablemos de internet, no, agua. Eso, sin eso no se puede estar. Más elemental. Que tenga, sino una cisterna, que se construya en este tiempo que falta, y que se pongan, qué sé yo, inversores solares para que impulse las bombas de agua. Es decir, esas cosas son fundamentales, y además del internet. Pero es decir, el tema del consejo, ¿cómo es que opera el consejo? Bueno, el consejo es un órgano rector, ciertamente, que es muy diverso y que toma decisiones importantes, ya no en materia de políticas, pero sí en materia de decisiones administrativas, como cuál será el calendario escolar. El consejo lo aprueba cada año, el calendario aprueba decisiones como los días laborables que tiene cada calendario, cada año escolar, los días que se van a salvar, los días que van a ser festivos o que van a ser días que no laborables en el calendario escolar. Cosas como esas y otro tipo de decisiones como las órdenes departamentales, aunque son decisiones administrativas del ministerio, normalmente se llevan para su conocimiento en el consejo, y las ordenanzas, que son disposiciones algunas veces transitorias, otras no tan transitorias, se conocen y se aprueban en el Consejo de Educación. Este es un organismo diverso que está compuesto, bueno, el Ministerio de Educación, representado en el ministro, quien preside el Consejo de Educación. Están instituciones afines a la educación y otras no tan afines. Por ejemplo, está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una silla, una representación en el Consejo. La ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, tiene una silla, una representación en el Consejo. Está representado por el sector empresarial, está representado por el sector laboral está representado, los padres y madres y amigos de la escuela están representados, tienen un representante, hay un representante de estudiantes, una representación tiene una persona. Las iglesias, tanto las iglesias evangélicas como las iglesias católicas, están representadas en el consejo. Hay más de una representación empresarial en el consejo, y bueno, esas son más o menos las instituciones que están en el Consejo de Educación. Las universidades privadas también tienen una representación. Esa es más o menos la composición del consejo. ¿Tú piensas que el consejo podría tratar estos elementos que estamos conversando, de cómo volver a clases en una situación de pandemia, o ya eso sería una decisión que se tomaría a otro nivel? No, lo va a tratar. De hecho, él está convocado para el miércoles y
ahí se va a tratar el tema de bueno, nos convocaron ya, se va a tratar el tema de la conclusión del año escolar, porque como les decía, es el consejo que vota el año escolar, la cantidad de días. Entonces, eso del recorte hay que llevarlo al consejo, llevar el inicio del próximo año escolar, el próximo calendario del año 2020-2021 debe ser votado en el Consejo de Educación. Entonces, obviamente que todo este tema que encierra la pandemia tiene que verse en el Consejo y el Consejo deberá tomar decisiones importantes en ese sentido. Esperamos eso. Que vamos a debatir, además, pienso eso, no solo llevar cosas hechas, sino debatir allí lo que es más saludable y más beneficioso en definitiva para el sistema educativo dominicano, que es lo que nos sale a hacer. ¿Hay alguna decisión con la primera infancia, que también el gobierno tiene algunos planteles? ¿Estos abrirán a inicio del año escolar o todavía no hay ninguna decisión al respecto? Eso no se ha visto aún, porque como tampoco se ha visto, y bueno, los planteles de educación inicial, cuando me imagino, aunque no se ha planteado, imagino que los planteles de educación inicial, aún cuando, o sea, todas las estancias, todo lo que tiene que ver con educación inicial, va a comenzar cuando comiencen todos los estudiantes en términos generales, pero todavía no se ha planteado si se dividirán, si ellos iniciarán más tarde, eso todavía no se ha planteado, aunque pienso que también este tema será materia de discusión en el marco del Consejo de Educación. Hay un tema muy importante que quizás el Consejo Nacional de Educación pudiese ayudar, y es cómo se prepararán tanto los estudiantes como los profesores a la virtualidad, porque si bien es cierto que se ha hecho, yo quiero la opinión de ustedes como ADP de cuál ha sido el aprovechamiento de los estudiantes por las clases virtuales y de los profesores cuál ha sido la experiencia, porque de hecho no había una experiencia previa, tengo entendido, ¿verdad? No había una experiencia previa, y hay que decir que muy bien que ha salido para no existir la experiencia previa. Sin embargo, como bien tú lo planteas, tiene que haber un adiestramiento. Mira, puede verse sencillo, pero no es tan sencillo. Por eso nosotros hablamos de una plataforma que sea idónea para este tema. Porque, por ejemplo, los maestros, muy bien hecho para salir de esta situación que nos agarró a todos de sorpresa, asumieron impartir docencia a través del WhatsApp. Sin embargo, el WhatsApp le genera mucho estrés, tanto al docente como le genera estrés al estudiante. Hay una asociación que se ha constituido de psicólogos que comenzó por la seccional de la ADP de San Francisco de Macorís, que han hecho una excelente labor porque en todo este proceso identificaron cuánto estrés estaba generando a los maestros y a las familias y a los estudiantes el tema de impartir docencia en una plataforma que te obliga necesariamente, por no ser interactiva, a que tú tengas que pasar las tareas a una hora y entonces otra hora la familia tiene que concentrarse, pero el maestro también tiene que concentrarse para recibir la tarea. Un momento del día para mandarla y otro momento para recibirla. Tienen que los padres hacerle video a sus hijos haciendo la tarea. Entonces, todo esto es una experiencia muy nueva, muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados y ciertamente que amerita de un adiestramiento. Nosotros como ADP, en un programa televisivo que tenemos todos los domingos, llevamos un experto el domingo pasado para que le diera más o menos pincelada a los maestros de cómo optimizar ya esta herramienta que han decidido utilizar. Y tú te sorprendes con la cantidad de cosas que podemos hacer para optimizar aún esa plataforma que no es para eso. Ahora imagínate cuánto adiestramiento necesitamos para utilizar otro tipo de plataforma que sí es para esto. De manera que es fundamental el entrenamiento, es fundamental entrenar y dar las condiciones a nuestros docentes para que puedan hacer este trabajo. Un tema que no hemos tocado, Xiomara, es que los padres ahora mismo están dentro de la casa y pueden ayudar a sus hijos, pero hay muchos niños que no están capacitados ni siquiera de las escuelas privadas, de los colegios privados,
para hacer estas tareas solas, los de primaria principalmente, y los padres tienen que estar ahí ayudando. ¿Hasta qué punto esto es sostenible? Bueno, yo digo que habrá un antes y un después del coronavirus, porque ha venido a poner de manifiesto muchas cosas, ha venido con muchas cosas que son negativas. Sin embargo, tenemos que, de todo eso malo que ha traído, los contagios, las personas que han estado enfermas, los que han fallecido, todo esto, la crisis económica en que han sumergido a las familias, buscar lo positivo. Y de las cosas positivas que yo le veo es que ha venido a reencontrar a la familia, a la comunidad educativa. Digamos que había habido un distanciamiento de la escuela, de los padres y las madres y los tutores. Y esto ha venido a unificar, ha venido a revalorizar todos los roles. El rol del maestro ha sido exaltado y también los padres y las madres y los tutores han tenido que ver, han tenido que asumir un rol doble de tutores y también de instructores, porque han tenido que estar recibiendo esas clases y entonces ellos servir de catalizador con sus hijos e hijas. Entonces, todo esto ha sido una experiencia enriquecedora. Yo digo que ahora la comunidad educativa está mucho más unida, aun cuando ha habido dificultades, porque hay padres que a mí me escriben y me comentan, padres que yo ni siquiera conozco, me escriben y me dicen, mire, pero la verdad que esta es una labor que yo estoy a punto de tirar la toalla, porque los niños no se acostumbran a que el padre sea quien lo tenga que poner a hacer la tarea. Los niños no se acostumbran, sobre todo los pequeñitos, que hay que grabarlos haciendo las tareas, y no se acostumbran tampoco a que ellos piensan que están en su casa y que para descansar, y entonces ¿por qué su papá, su mamá, su abuela, su tía tiene que ponerlos a hacer tareas y tiene que elegir 2 momentos para ponerlos a estar ahí con mucha seriedad? De manera que todo esto ha sido una experiencia que sería interesante que la viéramos y que tomáramos el testimonio de todos los actores del sistema educativo y la opinión que le merece a cada uno y a cada una. Bueno, la verdad es que yo he tenido también noticias de padres que están, bueno, un poco desconcertados de cómo manejar esta situación, porque la verdad es que no saben, y los niños, como tú dices, se quejan de que los padres se involucren tanto, pero al mismo tiempo lo demandan. Es una situación, como dices, que hay que tomar lo bueno es que ha habido esta integración, pero hay que hacer un análisis profundo de, bueno, de lo que ha pasado y qué pasará de aquí en adelante. No, y eso es correcto. Es una oportunidad para el sector magisterial, para los estudiantes y para el sistema educativo general, como tal, ir perfeccionando las plataformas digitales, el equipamiento de los estudiantes, el equipamiento de los profesores, que me faltó preguntarte por eso, si todos los profesores tienen computadora, como prometió. No todos tienen. Lo que ocurre es que ahora hay la facilidad, como yo les dije al principio, no todos tienen, claro que no. Bueno, una mínima representación del magisterio tiene aparatos electrónicos donados por el gobierno, por el Ministerio de Educación. Lo que ha salvado todo esto es que sí, una franja importante, no solo del magisterio, sino del pueblo dominicano, tiene un celular inteligente. Y entonces ellos han puesto sus propios aparatos a disposición de esta labor. Por eso se salvó, por lo menos esa parte que ha podido, ese porcentaje de estudiantes que ha podido recibir docencia virtual, se salvó por eso. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo. Julio, ¿tenías algo muy breve? No, era un comentario, pero bien, es necesario. Muchas gracias, Xiomara. Muy interesante la conversación. Gracias a ustedes por la invitación y me reitero a la disposición siempre que lo crean conveniente. Estoy a la orden. Muchas gracias, Xiomara. A ustedes, amigos, por sintonizarnos. Será hasta mañana.